Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Masters of Marketing LATAM, el podcast de MMA. Estamos hoy en Don by Haas, así que le agradecemos mucho a la agencia por recibirnos. Y nada más y nada menos que con Carolina Del Hoyo, ella es directora regional de marketing de Fratelli Branca. Caro, gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer volver a los Volver, podcasts. sos ya una habitué, Abonada. una habitué, pero es lindo hablar cada tanto y ver qué está pasando digo, en la industria, qué están haciendo ustedes desde Fratelli, así que un placer. Me gustaría hablar hoy un poco de cuál es tu mirada sobre el rol que tienen las marcas hoy, ¿no? Digo, nos gusta como encontrar como ese, de alguna manera, ese rol, el para qué de una marca, pero también ha evolucionado mucho eso, ¿no? Un poco por los cambios, un poco porque el consumidor también así lo demanda. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿Cuál es el rol que hoy, desde tu punto de vista, una marca tiene que tener? Bueno, mire, hago un poco de retrospectiva justamente que me lo comentás, como no teoría, pero como decir, bueno, ¿de dónde venimos, no? El marketing empieza siendo concentrado en el producto para diferenciar el producto de otro, una marca de otro, ¿no? Después vamos al marketing centrado en consumidor. Entienden que ahí empezó el consumidor en el centro, qué es lo que quiere, más allá del producto que yo puedo ofrecer, qué es lo que el consumidor necesita, entender al consumidor de una forma más holística. Después, una evolución ya bastante más cerca de esta era, estamos hablando ya de los 2000, 2010, el marketing centrado en valores, que tiene que ver con que la conciencia del ser humano y del mundo se eleva, crece, digamos, mayor, sí, conexión, te diría, hasta espiritual de la humanidad, y eso se potencia con las redes sociales, ¿no? Con la multidireccionalidad de las redes, entonces empieza a bajar todo esto, ¿no? Empezamos a ser conscientes de lo que pasa en otro lado del mundo, que mi accionar impacta en el otro, ¿no? Que somos todos lo mismo, somos todos uno. Esos conocimientos empiezan a ser más populares. Antes eran para algunas personas más nicho, más despiertas, empieza a popularizarse el término o el concepto de efecto mariposa, lo que yo hago impacta en otro lado. Entonces, las marcas empiezan a entender que tenían que comunicar más valores humanos, una perspectiva más trascendental, de nuevo, potenciado por las redes, siendo las marcas seres sociales, ¿no? Que son parte de este sistema, también se ven interpeladas por eso, ¿no? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su eje rector, su vector de vida? ¿Para qué están? Y esto les sirve primero para garantizar la coherencia de su camino. Si no empezamos a ver marcas que es por innovar, dan, viste, manotazos para diferentes lados, y no tienen, bueno, no son coherentes en el tiempo. También para el valor que entregan al consumidor, y ese valor es realmente profundo cuando su accionar en base a un propósito inspira a la gente y contagia y las ayuda en su propósito de vida. Cuando se produce eso, bueno, nada, ahí tenemos los casos que admiramos, ¿no? Y das un valor trascendental al mundo. Entonces, vuelvo con esto porque yo sigo defendiendo muchísimo el marketing con propósito. Creo que estamos en ese momento de la humanidad, a pesar de que a veces en nuestro país nuestra agenda es tan tremenda, a veces tan cortoplacista, que no llegamos ahí. También, como te decía, se ha banalizado mucho, haciendo disfrazando el marketing de propósito de impacto con cosas falsas, mentiras o cuestiones oportunistas. Pero yo creo que bien hecho y con mucha conciencia puede generar un valor profundo. A veces no son campañas, a veces es la gestión interna de la compañía que en algún momento se transforma en una innovación, en una campaña, pero echar raíces desde ese lugar. Sí, ¿no? En el modo de liderar también la Totalmente. marca. Y ahí un poco alineado con lo que vienen haciendo, digo, ustedes están en un año bastante relevante en términos de la historia de la marca, están celebrando 180 años de historia, lanzaron una campaña. ¿Cómo de una manera se vincula, ¿no? esta historia con esta evolución de alguna manera que estás describiendo de las marcas en general? Pero que bueno, que claramente ustedes también están ahí como generando un montón de cosas que tienen que ver con eso también, con ir dando cuenta de esa evolución. Sí, total. Bueno, hablando de ese eje rector, ¿no? El nuestro tiene que ver con, y bueno, se refleja en la campaña de 180 años, con mantenernos fieles a quienes somos, ¿no? Es como una bandera
muy grande de la compañía de mantenernos fieles, lo que no quiere decir no evolucionar, pero desde ser fieles a quien sos y sosteniendo valores que nos llevaron a crecer y que son la explicación de nuestra esencia, ¿no? Y en el caso de Fratelli Branca son la, la fraternidad, eh, la artesanalidad y el cuidado sí, de lo natural y la excelencia. Son esos los tres grandes valores, te diría, que nos identifican y que defendemos a ultranza. Excelencia, naturalidad, artesanalidad y fraternidad. Entonces, bueno, y eso después deriva en un propósito con objetivos concretos, ¿no? Pero bueno, esta es la antesala, ¿no? Y esta campaña, dijimos, bueno, vamos a enarbolar este eje rector que tenemos nosotros. Vamos a hablar del coraje que significó en nuestra historia defender estos valores y mantenernos fieles a quienes somos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos trayendo a la comunicación y haciendo parte al consumidor de ese eje rector que yo te decía, ¿no? Y la verdad que tiene un eco en la gente impresionante. Porque, bueno, obviamente son valores que hoy también interpelan a las personas, Tal ¿no? cual, pensaba en eso, digo, ¿no? Son valores que realmente también más allá trascienden una Ni marca hablar. y que de alguna manera en este contexto creo que más que nunca, ¿no? Están muy presentes o deberían estar muy presentes y es un poco, creo que ahí el consumidor realmente siente como esa afinidad ¿No? con... Y es cuando de nuevo le agregas un valor trascendente en su vida, porque se inspira con esto. Porque es importante tener en este mundo que te lleva puesto y que, digamos, si no pensás un poco quién sos, para qué estás, qué defendés, cuál es tu punto de vista, te puedes perder en tantos lados. Entonces, cuando hablamos de esto, la gente lo agradece, lo agradece. Por eso te digo que cuando vos tenés claro tu camino y trabajaste en tu camino, estás comprometido, después ayudás al consumidor a que también reflexione, estás agregando un valor más allá. Claro, otra de las grandes patas que tienen y también en el marco de estos 180 años es la Academia Branca. Bueno, contanos primero qué es, ¿no? Por qué de alguna manera ha surgido esto que ahora lo están como eh, anunciando de una manera como muy contundente también. Bien, bueno, la Academia Branca es es una academia virtual para formar a los bartenders principalmente en coctelería, para perfeccionarlos, ¿no? Pero ¿cómo surge? Yo, digamos, creo que una de las formas de hacer buen marketing impactando en el negocio de las compañías es llevar al límite tus ventajas competitivas, al límite. Y el límite se va corriendo, ¿no? A medida que el mundo evoluciona. Justamente 180 años también es una explicación de eso, ¿no? Estos valores que te conté son parte de nuestras ventajas competitivas. La búsqueda de la excelencia, la artesanalidad, la naturalidad en este mundo tan tecnológico y la fraternidad son ventajas competitivas. Entonces, la naturalidad y también la excelencia, bueno, cómo llegamos a límites de muchas maneras, desde cómo trabajamos nuestra planta, desde cómo operamos con nuestros ingredientes y seguimos siendo cada vez, digamos, hasta elevamos la naturalidad de la fórmula y cómo le comunicamos, ¿no? Entonces, 180 es seguir llevando al límite esa ventaja competitiva comunicándose al consumidor. Y lo venimos haciendo de muchas maneras, ¿no? El otro valor, que es fraternidad, también es una ventaja competitiva. Y vos decís, bueno, ¿por qué? ¿Es un valor lindo? No, no. Impacta en el negocio. Es un valor para la compañía porque es una empresa italiana, entonces la fraternidad, la comunidad siempre fue relevante. De hecho, cuando llega Fratelli Branca a Argentina, organizaba encuentros con la comunidad italiana para que la gente no se sienta sola, para que se conozca. Es muy gracioso porque una de las chicas del equipo de Branca, digamos, los abuelos se conocieron en un evento de Fratelli Branca, o Hay sea, que hacer una historia con increíble, eso. re. Hay que contarlo. Re, bueno, le daba casas a los operarios, ¿no? Muchos beneficios. Realmente la fraternidad es parte. Sí, y hoy sigue siendo es una ventaja competitiva, más allá de lo romántico de la historia, por los vínculos que hacemos con la gente, con los propios empleados que tienen la camiseta mega puesta. Tenemos empleados de muchos años, muy senior,
que nos aportan un montón de conocimiento y están prendidos, encendidos por esa fraternidad que se vive. Y después nos pasa con los stakeholders externos, con quien nosotros hacemos vínculo y generamos un partnership, pasa a ser parte de la familia. Y Claro. pasan cosas más allá de cualquier contrato. Lo que pasa con Grego, ponele. Mucho más de lo que podemos conversar con él en un intercambio. Lo que él hace con la marca, lo que está haciendo, excede, ¿entendés? Un brief. Y nos pasa con todos los stakeholders que tenemos. Entonces, digo esto para explicar por qué es una ventaja competitiva. ¿Y cómo la llevamos al límite? De mil formas. Academia Branca es una expresión de eso. Nosotros dijimos, bueno, una de nuestras comunidades, ¿cuál es? Los bartenders. Bien, generemos esta comunidad con los bartenders. Hace ya años se generó una comunidad con los bartenders donde se les da capacitación, se los premia, se los motiva, se trabaja mucho en el mérito, ¿no? Cómo se los desarrolla. En la pandemia se les dio muchos beneficios económicos cuando estaban los locales cerrados. ¿Cómo llegamos a eso? Al límite. Dijimos después, bueno, ¿qué necesitan? Más allá de esto que está muy bien, ¿qué necesita profundamente la profesión? Necesita capacitación y necesita más reconocimiento, más formalidad. Y ahí desarrollamos esta academia, que es la primera academia virtual de formación en coctelería en Latinoamérica, de súper calidad. Los contenidos son filmados de una tremenda calidad. Tenemos 2 niveles hechos, un nivel de 12 clases, uno de 8 clases, y se les explica desde cómo poner un hielo hasta barismo, gestión de costos, hospitality, o sea, cosas muy pro en el segundo nivel para bartenders que están más avanzados, ¿no? En el segundo ya es con invitados externos, de innovación, contamos también con bartenders reconocidos en el mundo o con personas del mundo de los negocios, con el aval de la UADE, para que tengan una formalidad, y con Fundación Pescar. Y porque eso responde a la pregunta que siguió. Dijimos, bueno, ¿y qué más? Bueno, quizás hay gente que no está todavía en el mundo del bartender, pero le haría bien estarlo. Entonces ahí desbloqueamos el siguiente nivel y con Fundación Pescar dijimos, che, abramos esto a chicos de situación vulnerable que quizás les ayude empezar en este mundo para tener sus primeros pasos, su primer ingreso. Y después fuimos al siguiente, che, hagámoslo masivo, porque quizás hay gente que Fundación Pescar no llega y hay otras personas que pueden ser parte de este mundo, que pueden tener un futuro laboral, ya sea en coctelería o en gastronomía, en hotelería, porque ¿viste? Este mundo te abre muchas puertas. Así que decidimos abrir Academia Branca a todo el público de forma gratuita, comunicarlo en redes para que cualquiera pueda tomar este curso, ¿no? ¿Por qué lo vamos a segmentar? Antes lo habíamos segmentado a bartenders, a empleados de los puntos de venta de nuestro círculo. Y así seguimos. Y obviamente, de nuevo, traspasa lo romántico porque impacta en el negocio. Claramente la comunidad de bartenders nos elige primero, nos representan nuestros tragos y nuestras marcas con mucha honra y con mucho orgullo en los puntos de venta, generamos mejores acuerdos. O sea, es un win-win, ¿no? Seguro, pero también, Caro, hay algo acá de esta propuesta que, por un lado, bueno, es una clara herramienta de transformación social, pues con esto que contás, de sumar, en este caso, a Pescar como para que de alguna manera se abra a todo aquel que quiera adquirir herramientas y que le permitan un acceso al mercado laboral también, ¿no? Pero también de alguna manera trasciende la marca. Digo, de alguna manera está impactando la categoría. Y ahí es donde están llevando el límite en el punto de que también están dando herramientas que tal vez otras marcas aprovechen o les sea de alguna forma. Digo, hay como cierta generosidad desde la marca para que esto impacte a nivel sociedad y a nivel categoría, ¿no? de bebidas y que no sea solo algo que ustedes se apropien de alguna manera y lo puedan monetizar ustedes. Sí, bueno, en relación con lo que te decía antes, que el mundo está evolucionando a un mayor nivel de conciencia. Yo no te podría decir esto y después no tener un comportamiento de ese nivel, incluso en cómo me desenvuelvo en el mercado, ¿no? Con mis competidores. Y yo realmente no creo en la competencia descarnada, creo en la competencia, en la colaboración, en la cooperación, en que todos podemos ganar, en que hay lugar para todos, y que a mí me vaya bien, no quiere decir que al otro le vaya mal. O sea, si al otro le va bien, me encanta. Realmente lo pienso, ¿no? Obviamente busco que
que a la empresa que represento y por la que trabajo le vaya bien, pero si al otro también, perfecto. Entonces trabajo mucho en ampliar la torta, ¿entendés? En que estas transformaciones amplíen la torta, amplíen la posibilidad para todos. Obviamente, muchas estrategias implican sacar volumen a otra marca, pero nada, sí, me encanta que la marca busque volumen en otro lado y así ganamos todos, sigamos desbloqueando niveles y transformando el negocio, los negocios, ¿no? Entonces, en este caso, estamos en un año, en un periodo ya que lleva un tiempo, donde la industria de bebidas alcohólicas está en crisis, ¿no? Con esta situación económica que estamos viviendo, después, bueno, después de un lindo post pandemia que tuvimos muy buenos volúmenes, ahora estamos en otra situación. Y la verdad me gratifica mucho que esta herramienta le sirva también a otros, porque en Academia Branca explicamos cómo hacer tragos con otras marcas, con otras categorías, le damos un prestigio, una aspiracionalidad, culturalmente, a hacer tragos, a pasarla bien, a relajarse con las bebidas alcohólicas, ¿no? Siempre con responsabilidad, que ojalá ayuden a otros también, además de nosotros. ¿Cómo se articula puertas adentro, tal vez para después poder generar este tipo de iniciativas? El trabajo entre una marca, una ONG, la sociedad en general. ¿Cómo es ese trabajo puertas adentro? Bueno, el primer punto es saber que en esa articulación van a surgir muchas cosas, ¿no? No es un proyecto que vos trazaste, definiste y lo vas a ejecutar, sino que el mismo viaje te va a hacer llegar a lugares que quizás no los tenías contemplado, ¿no? Porque estás entrando en algo que no conoces, eh, y, y que salís un poco del marketing. Después haces marketing de eso, pero el sombrero que tenés que tener puesto cuando haces cosas así, do- de mayor trascendencia, no es necesariamente marketinero. Después le pones el marketing a eso, pero estás entregándote en encontrar soluciones y agregar valor para la comunidad. Entonces lo haces desde el lugar de ciudadano, de ser humano, y bueno, y también con la cabeza empresaria de todo lo que puedes dar, ¿no? De parte de la empresa. Pero entonces es desde ese lugar y entregándote a descubrir cosas, a aprender cosas que van a llevar al proyecto a otros cursos seguramente también, ¿no? Porque se abren puertas nuevas. En todo este tipo de proyectos estás creando puertas que nadie exploró, ¿no? Y cómo, y digo, y a modo tal vez de cerrar como idea también, digo, esto de alguna manera habilita una nueva manera de pensar el quehacer de una marca, el rol de la marca, y esto que hablábamos al principio, la manera de hacer negocios también, ¿no? Eh, vos decís, no es eh, por ahí puntualmente hacer marketing, pero eso después se traduce, ¿no? En un montón de cosas que desde marketing pueden impactar a nivel social y ni hablar que a nivel negocio, ¿no? Porque digo, un poco eh, también en línea con lo que decías al principio, ¿cómo de alguna manera es posible llevar a cabo esto o por qué es necesario, también podría ser también la pregunta, pensar en este tipo de cosas desde una marca, desde una empresa? Mira, tener esta sensibilidad como y sentirnos, bueno, actores del mundo, más allá de marketineros, ¿no? Es elemental porque, bueno, las compañías eh, concentran aproximadamente el 60-70% del valor económico global, ¿no? Desde ese lugar está claro que hay una responsabilidad en solucionar o ser parte de muchas cosas que están pasando en el mundo. En muchos casos, porque las mismas empresas las causaron, ¿no? Y encima concentras un montón de poder económico. En otros casos, porque tenés acceso a las soluciones. Siendo parte de esto, ¿por qué no las vas a poner al servicio, no? Entonces, y además el sentido común de, bueno, si se te van los consumidores, si no tenés consumidor, ¿a qué le vas a vender? ¿No? O sea, esto es un sistema, ¿no? Es holístico, es sistémico. Entonces, parte de tu demanda está alimentada por situaciones a las que tenés que mirar, ¿no? Entonces, casi por sentido común es que tenemos que entender qué es lo que está pasando y cómo podemos ser parte de eso, ¿no? Siempre cuidando, bueno, la sustentabilidad del negocio. Por eso se acuña en términos de sustentabilidad y que también es económica, ¿no? La sustentabilidad. El gran tema acá, para que sea sostenible y para que nos rinda, nos dé rédito a todos,
es que no sea, digamos, que marketing esté al servicio de esos temas y no al revés, no esos temas al servicio del marketing. Que ha pasado mucho y no pasa nada, no es crítica, estamos aprendiendo, Tal ¿no? cual, ¿no? Digo, también hay que estar como abiertos Estamos a la prueba y aprendiendo. error y aceptar que estamos en ese proceso. Totalmente, y esto empezó hace muy poquito, ¿no? El marketing y el mundo corporativo moderno tiene muchísimos años, ¿no? Estamos entendiendo, no quiero que suene como, ¿viste? Crítica, porque bastante loable es que un marketingero se pare frente a un board y defienda una acción social, ¿no? Ya eso es loable. Pero bueno, se ha hecho mucho marketing del impacto en vez de marketing de impacto, ¿me entendés? Con cosas que no terminaban siendo profundas o que eran causas mediocres, nada, o que no eran verdad. Y la verdad que eso no le hace bien tampoco a la marca, porque las mentiras tienen pata corta simplemente por eso. Entonces, si vos decís, bueno, vamos a salvar al mundo y es una escuelita perdida, una sola, y lo inflaste como un globo, no le sirve a nadie, solamente quizás al mundo de alguien que tenía eso como objetivo. Entonces, estamos ya creo que con cierta madurez y el consumidor incluso está más despierto para separar la paja del trigo y entender qué es lo real y qué no, ¿verdad? Pero cuando es real, genera, hasta te diría, barreras de entrada de posicionamiento muy profundas, ¿no? Barreras de entrada, decir, che, para jugar esta liga hay que hacer esto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a veces no lo ves en el primer año, es una construcción que lleva un tiempo, ¿no? Marcas como Patagonia, ponele, ¿viste? Por decir alguna, decir, bueno, pará, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Para jugar esta liga tenés que tener cierta consistencia y contundencia. ¿No? Consistencia, pero hay que animarse, ¿no? También hay que Total. arriesgar, hay que probar y hay que accionar, que es lo más importante. Caro, un placer tenerte hoy hablando de estos temas que realmente sé que te apasionan, a mí también, y bueno, ojalá Academia Branca crezca mucho, haya muchos niveles por generar, por construir y que realmente tengan un impacto en la sociedad y también obviamente en la marca y el negocio y en la categoría, que eso también es muy importante. Bueno, gracias, Ro. Gracias por la invitación. Un placer siempre ser parte. Y gracias a ustedes por escucharnos una vez más en estos podcasts que hacemos con tanto gusto de MMA. Gracias, Don Bayabas, por recibirnos.